Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos a esta reunión, siendo las 9:07 de la mañana. Damos inicio a esta reunión de la mesa técnica. Para efecto de que quede registrado en el video, voy a pedirles que se presenten, comenzando con las personas que nos acompañan por Zoom, de la Comisión de Derechos Humanos. Tal? Buenos días. Listo, perdón. Eddie Fernández Mancinas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oficina Regional Cuauhtémoc. Muchas gracias, bienvenido. De la Secretaría de Pueblos. Iván Corro, de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Muchas gracias, bienvenido. Del Instituto Estatal Electoral. Hola, buenos días. Sonia del Val, de Pueblos y Comunidades Indígenas de aquí del Instituto Estatal Electoral. Bienvenida, muchas gracias. Del Instituto Nacional de Pueblos. Buenos días, Sergio Carrión del INPI en Chihuahua. Muchas gracias. Y ahora pedirles entonces a las que estamos aquí presentes si podemos hacer la presentación. Gracias. Buenos días, Guillermo López Nájera, de la oficina del diputado Arturo Medina Aguirre. Buenos días, Brenda González de la oficina del diputado Arturo Medina. Buenos días, Rogelio Valtierra de las oficinas de la diputada América Aguilar. Buenos días, Mauricio Gómez, de la oficina de la diputada Nancy Frías. Buenos días, Felipe Jesús Valenzuela, de la oficina de la diputada Edith Palma. Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, entonces para comenzar con el análisis de ya en sí el material, hacerles un comentario solamente para que lleve más sentido, sea más ágil nuestro estudio en esta mesa y además también pues para seguir un orden desde la jerarquía de las normas. Vamos a comenzar con el estudio de la Constitución, desde el primer artículo hasta el último, para sentar ya las bases bien de eso y poder entonces comenzar con el estudio después de los siguientes ordenamientos que se reforman, incluso de la Ley de Pueblos, que es el que sigue. Vamos, esta nueva manera de trabajar trae todas las iniciativas en un mismo documento, pero por ordenamiento, no tanto como anteriormente hemos estado trabajando de iniciativa uno, lo vigente y lo que propone. Es más ágil el estudio de esta manera. Y me voy a permitir aquí. Aquí está. Quienes están por Zoom, si lo pueden ver en pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. ¿Cuál inicia? Vamos a hacer un repaso de las que ya habíamos visto, incluso, y pues de las que nos quedan por estudiar, pero vamos a comenzar primero con la Constitución. Como pueden ver, está aquí la columna de lo vigente, la columna de las iniciativas y lo que es ya de la opinión de la mesa técnica. Por ejemplo, en esta iniciativa que es la 304 y fue la que convinimos, nada más para dejarlo ya claro que fue en la que se sugiere que se mantenga la redacción, que está vigente ahorita, puesto que la otra redacción propone algunas cosas que podrían ir o contravenir, pues, lo que hemos estado trabajando en la mesa. Estamos todas de acuerdo, ¿verdad? Con eso. Muy bien. Después tenemos la iniciativa 793. Esta iniciativa es la que propone modificar el artículo cuarto de la Constitución, particularmente el inciso D del artículo cuarto, que tiene por referencia, tendrá el Consejo Integrado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dice, lo vigente es, tendrá un consejo integrado por 6 consejeros que deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley para ocupar el cargo, mismos que sean elegidos por el voto de las terceras partes de los diputados presentes en la legislatura y la ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de esto. Y la iniciativa lo que propone es que tendrá un consejo integrado por quien lo presida y 6 consejerías que deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley para ocupar el cargo, mismos que serán elegidos por insaculación a quienes se les recibirá la protesta de ley. Las personas consejeras durarán en su encargo 3 años, salvo que fuesen propuestos y reelectos para un segundo periodo. Esta es la parte de la iniciativa que busca modificar todo lo que tiene que ver con
Con la selección de el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sí. Preguntarle si tienen alguna observación respecto a esta redacción propuesta. Esta iniciativa es el número, la número que dijo, sección. Perdón, no la tenemos en el calendario. No está prevista. Sí, justo por eso ayer les mandé Ajá. el documento para que pudiéramos estudiarlo así como está e ir en el estudio en orden. Si quieren, lo que podemos hacer ahorita es irnos a la 364, a lo que es el artículo octavo de la Constitución, y analizar ya sea solamente esa iniciativa o las iniciativas que tocan el artículo octavo, que es lo que se supone que vamos a ver el día de hoy. Sí, bueno, sí la vi, por eso lo comento, me llama la atención que incluso esta 793, bueno, no está relacionada con, al menos en la propuesta de la propia iniciativa, con los temas que estamos viendo, con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pues es la iniciativa que busca que cada una, las visitadurías se le otorguen al menos a 2 personas de pueblos indígenas. Viene en el artículo 64, si mal no recuerdo. Ok. Pero como vamos por orden de ordenamiento, sí, Ok. les estaba comentando ahorita que estamos iniciando con el estudio por ordenamiento para que sea más ágil el estudio que hagamos de las iniciativas. En este momento estamos con la Constitución y va ahí estamos en el mismo cuadro todas las iniciativas, al contrario que como estaban la vez pasada por iniciativa por cuadro, está todo vigente. Entonces, el procedimiento es por artículo y relacionado ese artículo con la iniciativa que lo plantea. Ok. Buenas días. Entonces, si quieren, les digo, lo que podemos hacer es analizar la iniciativa 364, que es la que toca el artículo octavo de la Constitución, particularmente, y hacer el estudio del artículo y de las iniciativas que lo tocan, que están, pues, son las que convergen en el mismo y que reforman algunas, los mismos párrafos, las mismas fracciones, y ya con eso ya cubrimos el artículo octavo y ya podemos seguir trabajando tanto los artículos previos como los que siguen. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestro artículo octavo, que es el que nos habla que los pueblos indígenas, a través de sus comunidades, tienen derecho a ejercer su autonomía, entendida como la libre determinación, para establecer sus formas de organización que les permitan vivir y desarrollarse libremente. La autonomía indígena no podrá ser restringida por autoridad o particular alguno, de conformidad con lo que establezca el marco jurídico del Estado. Este es el primer párrafo de lo que está vigente ahorita en el ordenamiento y lo que propone la iniciativa 364, que es la única que propone hacer una reforma al primer párrafo de la Constitución, del artículo octavo de la Constitución, perdón, es: los pueblos indígenas son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio del Estado. Esta Constitución reconoce y garantiza su derecho a la libre determinación, mediante la cual establezcan sus formas de organización que les permitan vivir y desarrollarse libremente, lo que ejercerán en un marco constitucional de autonomía. La autonomía indígena no podrá ser restringida por autoridad o particular alguno, de conformidad con lo que establezca el marco jurídico del Estado. Recordar que esta iniciativa es la que propone la armonización ya del artículo segundo constitucional a nuestra constitución aquí estatal, solo para que estemos en ese contexto. ¿Tienen alguna observación respecto de la redacción que propone la iniciativa? ¿Cómo se puede mejorar? Si se queda como está. Yo les cedo el micrófono a ustedes. Entiendo que sí que viene específicamente como la armonización está con la Constitución Federal. La única que me llama la atención No se escucha. la autonomía entendida como la libre determinación. Gracias. Viene acá y abajo, acá en la nueva, nada más dice para que ejerza en el marco constitucional de su autonomía. Nada más habría que no traigo la comparativo de
porque sí me acuerdo que viene lo de abajo redactado así, pero no me acuerdo de específicamente ese punto. ¿No lo traes ahí tú? A De ver, la federal. está, sí, permítanme. En cuanto específicamente a dónde viene lo de la autonomía. Pero nada más porque venía en el octavo pasado, decía autonomía, entendiéndola como la libre determinación de establecer sus formas de organización. O sea, la autonomía era conforme a las formas de organización, y en la actual viene nada más, mediante la cual, con sus formas de organización que les permitan. no, pero eso ahí viene, reconoce y garantiza su derecho a la libre determinación. Es distinto el concepto. ¿Sí me explico? O sea, aquí en donde dice conforme a su forma de organización es la libre determinación, y la autonomía la mandan abajo en donde dice la que ejerza en un marco constitucional de autonomía. Y ahí la autonomía nada más la amplían. No sé si me estoy explicando. O sea, la autonomía como estaba se restringía o se especificaba concretamente al tema de su forma organizacional, autonomía en su forma organizacional. Y aquí lo que estás dándole autonomía es a la libre determinación, que sí es como está redactado en la federal, pero dejan entonces autonomía ya amplio abajo en donde dice en el marco de constitucional de autonomía. Es únicamente el detalle. Fuera de eso, único comentario que podría poner a que se revise, no a que se determine ahorita. Ok, entonces aquí le anoto que está para revisión. ¿Alguien más que tenga alguna observación respecto de la redacción de la iniciativa? Y si me permite, Adelante. efectivamente está muy bien conceptualizado el término de pueblos indígenas, pero creo que le falta la determinación de las comunidades indígenas, que también viene en la Constitución. Y si se trata de armonizar con la Constitución Federal, bien vale la pena incorporar la definición de las comunidades indígenas. Ok, sí, adelante, Lick. Si, si esperamos un poco, bueno, a tomar en cuenta esa consideración que hace el licenciado Corro, pero si esperamos un poco en el transcurso, vamos a encontrar la definición de las comunidades indígenas, precisamente para adecuarlas a la propuesta de la propia Constitución. Bueno, no a la propuesta, a la redacción de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en este sentido, por ahí un poquito más abajo vamos a encontrar la conceptualización de perdón, de comunidades indígenas, sí. Eh, eh, Precisamente tomamos ese párrafo de la Constitución, el que está con la definición de comunidades, para plantearlo un poquito más abajo, porque ya hablamos del desglose de los derechos. Entonces, considerando esa observación del licenciado, propongo que esperemos a encontrarla por ahí un poquito más abajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, muy bien. Entonces, si les parece, continuamos con el segundo párrafo. Adelante, Sergio. Sí, bueno, miren, aquí la redacción sí tiene mucho que ver porque es forma y fondo. Y si nos fijamos, pasan hasta el último enunciado el marco constitucional de autonomía. Entonces, si nos regresamos al artículo octavo, por favor, para ejemplificar, miren, desde ahí la misma Constitución mexicana nos está poniendo desde un primer plano la autonomía. La autonomía es una palabra fuerte, grande, y es por la que más han luchado los pueblos y las comunidades indígenas. No por ahí, no en vano fue que fue lo que más pesó en los diálogos de San Andrés o con los acuerdos de San Andrés Larráizar.
Entonces, aquí la estamos bajando hasta el último enunciado. Y esta debería de ir desde un principio. Esta Constitución reconoce y garantiza la autonomía, ¿sí? En el marco constitucional. Y ahí sería modificarle la redacción, derecho que garantiza la libre determinación mediante la cual, bla, bla, bla. Entonces la estamos pasando hasta el final, dejándola como en un plano a ver si se ejerce la autonomía. Entonces, sí tiene que ver la forma en la que enunciamos las palabras, sobre todo una palabra tan contundente como es autonomía, y que es la que le da vida a la reforma a este artículo y que viene arrastrando desde 1994, 2001, 2003 y así posteriormente. Entonces, yo sí pondría desde un principio o sugiero una mejor redacción para pasar desde donde dice esta Constitución reconoce y garantiza la autonomía indígena, ¿sí? Y ya buscar la manera de enlazar este derecho a la libre determinación o a la autodeterminación. Esa sería una observación que yo estuve revisando en días previos para esta línea en particular. Ese sería mi aporte, gracias. Bueno, no difiero de ninguna manera en que estos términos los adecuemos en una redacción que sea, desde luego, la que tenga mayor riqueza, porque nos interesa precisamente, ¿no? La garantía del respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Yo a lo que invito es a que si le damos lectura a la propuesta, estamos planteando que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos, de los pueblos indígenas a la libre determinación. Dice, la cual ejercerán en un marco constitucional de autonomía. La cual ejercerán en un marco constitucional de autonomía. O sea, estamos hablando de que aquí las plantea tal y como se requiere, al menos en la opinión de su servidor, es la libre determinación de los pueblos. Eso es crucial y la van a ejercer en el marco constitucional de autonomía. Por eso el término de autonomía adquiere relevancia y la fuerza que necesita cuando dice, bueno, mi libre determinación yo la voy a ejercer en el marco constitucional de autonomía. El marco que establece la Constitución y que me da la autonomía que yo requiero como pueblo para ejercer mi libre determinación. Pero insisto, no nos casamos con esta reacción. Yo lo planteo desde la óptica en la que se hizo la propuesta. Y desde luego que en el párrafo siguiente, bueno, ya se plantean el conjunto de la libre determinación y autonomía para el ejercicio de los derechos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí tomo nota de las observaciones que me han estado haciendo y si les parece, después trabajamos en una redacción o sea, ya esté bien redactada y que bien esté bien aterrizada el tema de la autonomía, de la libre determinación, desde donde se garantiza cada uno, de estos conceptos. Y pasamos al estudio del párrafo segundo del artículo. Aquí, tres iniciativas las que buscan hacer una reforma a este párrafo. Y si me permiten, se las voy a leer. Actualmente tenemos en el ejercicio de su autonomía, los pueblos indígenas tienen derecho a, y luego ya continuamos con las fracciones del artículo. Y la propuesta de la iniciativa 364, en este caso, es, en el ejercicio de su libre determinación y autonomía, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para. Después tenemos la iniciativa 820 que busca que la redacción sea, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a su autonomía para, y el mismo caso con la iniciativa 861, que queda igual la redacción. No sé si tengan alguna observación de estas, de estas redacciones, si se pueden acoplar a hacer como una mezcla de las tres para que queden una sola, o si prefieren solamente una sobre otra. Sí, vienen más abajito en el cuadro.
Yo sugeriría que nos quedáramos con cualquiera de las dos redacciones de las iniciativas 820 y 861, dado que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso A del artículo 2, lo menciona tal cual se aprecia ahí. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para. Entonces yo creo que por temas de armonización nos quedaríamos, a mi parecer, con esas dos redacciones, cualquiera de esas dos. ¿Les parece bien entonces tomar esa redacción y que esa sea la que se quede en la reforma? Sí, muy bien, perfecto. Luego continuamos con las fracciones del artículo. Las, la que está actualmente vigente en la es la autodefinición y la autoadscripción. Y lo que propone la iniciativa 364 es ejercer su autoadscripción. Después, en la fracción segunda, establecer sus propias formas de organización territorial y en la iniciativa 364 se queda igual. Y la fracción tercera, establecer sus mecanismos de forma de toma de decisiones y lo que propone la iniciativa 364 es establecer, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. ¿Tienen alguna observación respecto de estas primeras tres fracciones? Ahorita pasamos a las siguientes. De igual manera, me gustaría hacer una propuesta de redacción para el primer inciso, dejándolo como ejercer el derecho a la autodefinición y autoadscripción de conformidad con sus usos y costumbres. Temas de organización. Agregando lo que dijo la licenciada. Entonces quedaría como ejercer su autodefinición y autodescripción de conformidad con sus sistemas internos normativos. Esa sería la propuesta de reacción, ¿sí? ¿Qué piensan las demás? Sí, ok, perfecto. De esta pues se queda exactamente igual. ¿Y en la fracción tercera tienen algún comentario? Yo creo que de la misma manera, ¿no? Agregar lo que agregamos en la parte de arriba, lo que mencionó también la licenciada, de sus sistemas normativos, también agregarlo ahí. Sería nada más agregar aquí internos, ¿verdad? No sé qué piensen, pero yo sí dejaría sus mecanismos de toma de decisiones sin que esto quiera decir que se quite lo que se adiciona. Es decir, yo pudiera establecer sus mecanismos de toma de decisiones conforme a... ¿Sí me explico? Entonces quedaría como establecer sus mecanismos de toma de decisiones y lo ya conforme a sus sistemas normativos internos. Muy bien. Después tenemos a la fracción cuarta, si les parece continuar con el estudio. Actualmente lo que está vigente. Permite. Sí, adelante. Discúlpame. La fracción 3 está planteada
en función de la fracción primera del artículo segundo constitucional, con el intento precisamente de armonizar, y no solamente estamos hablando de la toma de los mecanismos para tomar decisiones, estamos hablando también de las formas internas de gobierno, ¿sí? De convivencia y de organización social, de alguna suerte, y económica, perdón. Eh, Estos aspectos eh, en las nuevas disposiciones constitucionales son fundamentales. Eh, Creo que el establecimiento de las decisiones o de la toma de decisiones de acuerdo a sus sistemas normativos internos para establecer sus formas internas de gobierno, de organización social, económica, recuerden que es un punto, es un principio que en esta última reforma al segundo constitucional está siendo ya no debatido, está siendo planteado precisamente para que los recursos presupuestales los puedan manejar los pueblos y comunidades indígenas también. Entonces, estos aspectos creo que no los debemos dejar de lado para plantearlos en nuestra Constitución. O sea, si lo planteas nada más en los mecanismos para toma de decisiones. No, pero nadie dijo eso, ¿eh? O sea, Es que al menos en la redacción. que se agregue y se quede la propuesta que Ok, estaba en el bueno. tercero. Entonces, si es tan amable de sumar esa redacción. Sí. Ahí o sea, tal vez no está completa, Perdón, pero sí. porque dice la nota nada más para los después Perdón, hacer sí, copia. como lo redactó ahí nada más, pensé que era la propuesta de que así Pero quedara. aquí Gracias. le agregamos. Nada más que luego está un poco complicado para mí estar, con todo. Ajá, pero aquí está. Ok, entonces pasamos a la fracción cuarta. Actualmente, la fracción nos dice operar sus sistemas normativos internos sujetando sus actuaciones a los principios generales de esta Constitución, respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. Las leyes locales establecerán los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. La iniciativa 364 nos propone agregar aquí la palabra operar y desarrollar sus sistemas normativos internos, quedando la redacción prácticamente como está actualmente. Y lo que propone la iniciativa 590, que es aquella que nos habla sobre proteger el interés superior de la niñez para evitar los matrimonios infantiles, quedaría redactada de la siguiente manera. Operar sus sistemas normativos internos sujetando sus actuaciones. Lo primero es prácticamente igual a lo que está redactado ahorita. Eh, Respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres. Como sabemos, pues el término usos y costumbres está desactualizado. Sería ahí nada más que, ajá, sistemas internos normativos. Pero si esa es la única observación respecto de esta redacción, yo les preguntaría cuál de las dos o si hacemos una integración de ambas. En lo personal me quedaría con la redacción de la iniciativa 590, si se pudiera nada más agregar o cambiar en este caso, en vez de decir de manera relevante y en particular, y todo lo demás. ¿Alguien que tenga alguna observación respecto de manera relevante y en particular? Pues me parece que estamos hablando de que la fracción, perdón, la fracción quinta, el primer párrafo, el iniciado 364, solamente agrega el término desarrollar. Así es que considero y propongo que se quede el término en función de que la propuesta está ligada a la constitución política precisamente por lo que significa el término desarrollar, ¿sí? Que es crecer,
de hacerse más fuerte, un término de avanzar, ¿sí? Así es que no nos limitaría, ¿no? Creo que enriquece. Y la redacción de las propuestas 590 pues nos agrega el interés superior de niños y adolescentes, es sumarlo, ¿no? Quedaría operar y desarrollar sus sistemas normativos internos, y luego el agregado de, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y aquí nada más actualizar usos y costumbres por sistemas normativos internos. ¿Les parece? Sí. Está conceptualizado dentro de la iniciativa. Porque sí, desarrollo para nosotros podría ser, no sé, hacer un marco legal que sea sobre el que se determinen ellos o nada más operar como está, tuvo en su momento un porqué. Era operar porque no todas las organismos, no todas las comunidades hacen un desarrollo de cómo llevan a cabo sus sistemas internos, me explico, o sea, es por costumbre y no tienen que desarrollar, describir, decir este es el primer paso, este es el segundo paso, o sea, hasta dónde llega dentro de la iniciativa esa palabra. Para no constreñir a las comunidades aquí, pues no puedes operar si no tienes desarrollado tu sistema. No, es que no es una obligación, es un derecho. Sí, pues estamos hablando de que ellos tienen el derecho de operar, pero también el derecho de que sus sistemas normativos internos avancen, crezcan, se desarrollen, se hagan más fuertes. Sí, creo que ese es el sentido, ¿no? Y finalmente estamos hablando de que en el ejercicio de ese derecho ellos pueden crecer, fortalecer sus sistemas normativos internos. Adelante, Sergio. Gracias, Ale. Sí, yo coincido también con el licenciado en el adjetivo de desarrollar. Más bien, aquí lo estamos viendo como un verbo. Y en efecto, esto tiene que ver porque hay que ver el dinamismo que existe en las sociedades. Y precisamente una de las características que tiene la reforma que se le hizo al segundo constitucional en el 2024, como estas propuestas tienden a ser progresistas, no conservadoras. Eso es muy importante verlo. Y las sociedades indígenas, como cualquier otra sociedad en México y el mundo, estamos expuestos a estar siempre en una dinámica constante y en apropiar o desapropiar o remodelar nuestras formas de vida. Y las mismas sociedades indígenas nos lo enseñan, se apropian de nuevas formas, adaptan y desarrollan sus propios criterios, ideas, incluso la apropiación de nuevas tecnologías, redes sociales, nuevos hábitos lingüísticos. También a veces no todo es una panacea, ¿verdad? También se incorporan elementos dañinos como algunos vicios u otras cosas. Pero la palabra desarrollar me parece que sí le abona mucho a este enunciado, y también agregar lo de los niños y niñas es bien importante. También coincido con la parte de quitar eso de usos y costumbres, que reduce la calidad de comunidades indígenas, por el de normatividad o sistemas normativos. Eso me parece muy importante, pero muy acertado esta parte de operar y desarrollar, ¿eh? Sí, coincido también en eso. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna observación respecto a esto? Gracias. En la reforma federal no viene a operar, viene a aplicar y desarrollar. No sé si sería oportuno, pues de una vez cambiar ese concepto. Ok, gracias. Entonces aquí nada más le pondríamos aplicar. Sí es aplicar, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, todos estamos de acuerdo entonces con esta redacción, ¿verdad? Perfecto. Pasamos a la fracción quinta, que actualmente nos dice elegir a sus autoridades y representantes bajo los principios de equidad, garantizando la participación de las mujeres frente a los varones en un marco que respete el Pacto Federal
y la soberanía de los estados. Y lo que propone la iniciativa 364 es elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos o a sus autoridades y representantes, bajo los principios de equidad, garantizando que las mujeres y los hombres ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado. En ningún caso sus sistemas normativos limitarán los derechos público-electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. Preguntarle si alguien tiene alguna observación. ¿No? Ok. Entonces, continúa con, asimismo, esta Constitución les reconoce el derecho a elegir en los municipios con población indígena a representantes en los ayuntamientos de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables. Además, agrega, la ley regulará estos derechos con el propósito de fortalecer su participación y representación política. La iniciativa 861 es la otra que modifica también esta misma fracción y la redacción que propone es elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, a las autoridades y representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno bajo los principios de equidad, garantizando que las mujeres y los hombres ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad. No sé cuál de las dos redacciones les parezca mejor o pues más completa. Ujú. Entonces, ¿estamos de acuerdo en la primera? ¿Hay algo que se le deba de modificar a esta redacción? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Vamos a continuar entonces con la fracción sexta, que nos dice dar su consentimiento libre, previo e informado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y lo que propone la iniciativa 364 es ser consultados a través de sus autoridades representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles significativamente en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo sobre las medidas. La consulta indígena se realizará de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en las disposiciones constitucionales. La ley establecerá lo conducente en lo relativo a las consultas sobre medidas administrativas que beneficie o personas físicas o morales en apego a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento del derecho reconocido en esta fracción. La ley de la materia regulará los términos, condiciones y procedimientos para llevar a cabo la impugnación. ¿Alguna observación? Entonces se queda la redacción de la iniciativa 364. Perfecto. La fracción sexta se queda exactamente igual. Después tenemos a la fracción octava, que en este momento nos dice conservar y mejorar de manera sustentable su biodiversidad, ecosistemas y paisaje. Y lo que propone la iniciativa 364 es
conservar y mejorar de manera sustentable el hábitat y preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. ¿Alguna observación? En la, en la sexta, yo sé que ya te brincaste poquito, pero me quedé analizando la anterior. Viene el último punto, que es los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento del derecho reconocido en esta Constitución. O sea, nada más ellos pueden impugnar jurisdiccionalmente la falta de consulta. Pero en este caso está restringiendo la ley general porque no sé, la representación federal lo puede hacer, el Congreso lo puede hacer, hay una fórmula establecida para que el 30% lo pueda hacer. ¿Sí me explico? O sea, ahí se estaría constriñendo mucho, no sé. ¿Sí me explico? Y no sé, creo que esta fracción particularmente sí tendríamos que analizarla un poquito más. ¿Es la fracción sexta? Sí, en la sexta. ¿Quiénes pueden, o sea, que nada más los pueblos puedan impugnar o si... No. Bueno, creo que en este caso, estamos planteando esta reforma porque lo conciliamos con el último párrafo, me parece que es el último párrafo de la fracción 13 del segundo constitucional. Nos llamó la atención ciertamente, pero lo que sí consideramos para proponer su inclusión en nuestra constitución local es que son los únicos para impugnar el incumplimiento del derecho, o sea, que no se les consulte. Probablemente ahí tendríamos que entrar a una dinámica más profunda de análisis, porque puede haber otro tipo de transgresiones al derecho de consulta, pero el incumplimiento de la consulta es a lo que se refiere particularmente este párrafo, el incumplimiento al derecho de consulta. Entonces lo entendemos como, por ejemplo, si se pasa alguna reforma de aquí del Congreso sin haberlo consultado, son ellos únicamente quienes pueden impugnar esa decisión y obligar a la consulta. Al menos así lo planteó y se definió en la Constitución General. Ok. Respecto a este nuevo, reflexión, ¿alguna observación? Entonces tomamos el acuerdo de que se mantiene la redacción. Bueno, y a mí lo que me preocuparía es que si nosotros planteamos algo diferente y vamos más allá, obviamente no lo declaran inconstitucional, ¿no? Entonces, pues a revisarlo en profundidad y ya sea que yo les haga una redacción y la proponga o bien que ustedes también puedan hacer su propia redacción y ya debatir cuál es la que mejor nos acomoda.
¿Les parece? Claro, incluso yo creo que sí tenemos la posibilidad por ahí de ver los motivos del legislador para esta reacción, al menos a nivel federal, y podemos ya también nosotros establecer algún criterio. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, ese es el acuerdo que tomamos respecto a esta. En las posteriores reuniones podremos analizarlo ya eh, para definir cuál es la redacción o si se queda o si no se queda para la Constitución. Entonces, la fracción octava, que es conservar y mejorar de manera sustentable su biodiversidad de ecosistemas. Y lo propuesto por la iniciativa 364 es esta parte que ya les leí. No sé si tengan alguna observación respecto de la redacción. Ale, yo una pregunta para los redactores de este enunciado. Adelante. Cuando dice declarados por la autoridad competente, ¿se refiere a una autoridad de los poderes del Estado o a una autoridad local o a quién? Nomás es mi duda. Gracias. Aquí está justo eso revisando el licenciado. Eh, Está en concordancia con la fracción 7. Desafortunadamente no nos precisa la propia norma federal. Eh, ¿Quién es esa autoridad competente? Finalmente estamos hablando de que en función de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de la libre determinación y autonomía, los lugares sagrados, pues ¿quién los va a definir? Serían solamente las autoridades tradicionales, ¿no? No lo deja pues a la interpretación, pero insisto, si estamos hablando de derechos de pueblos y comunidades indígenas, de la libre determinación y autonomía, pues solamente ellos tienen esa libre determinación. En efecto, aquí queda ambiguo, ¿verdad? El término de autoridad competente. Y si nos basamos en un documento que publicó el presidente López Obrador en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Huichol, Cora, Mexicanero y Tepehuán, donde se decreta el lugar, el sitio sagrado de Viricuta y la ruta de peregrinación Huichol o Huirrárica. Ahí vienen elementos importantes para definir en el caso específico de lugares sagrados. Ese decreto tiene aplicabilidad para todos los pueblos indígenas. Ahí viene una cláusula donde dice que este marco nos habla específicamente para que sean las comunidades indígenas quienes declaren sus lugares sagrados, lo cual no está para nada en tela de juicio. Eso es lo más apropiado e idóneo para todos. Pero el término autoridad competente sí queda muy ambiguo porque no lo está marcando la Constitución. Habríamos de remitirnos un poco a ese decreto de sitios sagrados que fue emitido por el presidente López Obrador. Entonces voy a darle una revisadita a ver qué nos dice ahí o qué pudiera ayudarnos a aclarar este punto de autoridad competente. A ver si nos sirve, ¿eh? No recuerdo muy bien esta parte, pero lo voy a indagar. Es todo. Incluso nosotros, pienso, lo pongo en la mesa, sí podemos atrevernos a plantear algo relacionado, ¿no? Sí podemos definir eh, la autoridad tradicional de los pueblos y comunidades indígenas porque interpretaríamos así la redacción constitucional. Pero bueno, ya es una sugerencia para atrevernos a hacer una precisión respecto a esa ambigüedad. Es que si nos vamos sobre eso, estaría contrario a lo que dice al final de la misma redacción, porque dice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, y estas ya son disposiciones jurídicas pues reconocidas, establecidas y como se han desarrollado por haber y nivel, no las tradicionales. No, creo que las disposiciones jurídicas aplicables nos señalan que las autoridades tradicionales
son las que aplican sus sistemas normativos internos. Y en Correcto. ese sentido, esas disposiciones jurídicas aplicables en la materia nos dicen que las autoridades competentes para definir lo que les corresponde a los pueblos y comunidades indígenas, pues son sus autoridades tradicionales. Pero bueno, No, creo que creo que en este sentido, es un planteamiento, no creo que, porque incluso es un planteamiento de atrevernos a ir más allá. Pero si no lo consideramos, pues lo dejamos igual, ¿no? Con la misma ambigüedad, no hay problema. De una manera correcta, que sea aplicable, porque si se redacta de una manera, se puede malentender hasta por el mismo pueblo. Ajá, que puede decir, ah, no, pues nosotros, pues la autoridad competente, a lo mejor se pudiera entender que es el municipio, que el estado, o, o de otra manera diferente. Entonces tendría que redactar de una manera que sea entendible para ambos lados, ¿no? Bueno, para a quien va dirigido, quizás los pueblos indígenas, pero también que lo entienda bien a las personas que lo tendrían que. Ujú. Entonces, por lo pronto tenemos el criterio de que quien es competente para declarar un lugar sagrado es la autoridad de la comunidad. Entonces, a lo mejor revisar una manera de redactarlo en estos mismos términos, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad de la comunidad o del pueblo y comunidad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Eh, no sé si esa redacción pudiera... Si me permiten. Ah, si quieres, porque tenía la mano levantada. ¿Sí? Adelante. Miren, esa disposición va más allá de una declaratoria de la autoridad tradicional. El asunto es, como en el caso de Viricuta, que menciona nuestro compañero, eh, fue declarado por las autoridades tradicionales como un sitio sagrado, eh, el cerro de Viricuta. ¿Qué pasa? Que cuando se quiso instalar una minera, no les importó que hubieran declarado como sitio sagrado las autoridades. Quisieron, trabajaron para la mina, se les entregó la concesión y fue hasta que intervino la Corte cuando determinó que efectivamente no podían ir por encima de las determinaciones de la autoridad, pero siempre y cuando tendría que declararse por una autoridad competente y que esa autoridad competente no es la autoridad tradicional. Si lo declara la autoridad tradicional, el problema es que no lo respetan otras instituciones, otros niveles de gobierno. Entonces, por eso tiene que ser declarado, por eso hubo un decreto que declara a Viricuta como sitio sagrado y la ruta tradicional que también fue declarada. Entonces, sí se requiere que una autoridad competente lo declare para efecto de que sea respetado ante cualquier decisión de otro tipo de autoridad. Lo mismo pasó en el chamizal en Juárez, entonces coincido con el antropólogo Víctor. Yo creo que hay que dejarlo así porque además así Sí, está a nivel federal. así está a nivel federal y precisamente el marco jurídico es el que establece los mecanismos. Muy bien, entonces se queda autoridad competente y pues ya se tendrá que definir quién es la autoridad competente. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, las fracciones novena y décima se quedan exactamente como están redactadas ahorita. Y pasamos entonces a la adición de fracciones 11, 12 y 13. La iniciativa 364 propone añadir una fracción onceava que quedaría preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio en los términos que dispongan las leyes. Y la iniciativa 820 también propone agregar esta fracción para quedar
participar en términos del artículo 3º constitucional en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. Vemos que las iniciativas traen temas totalmente diferentes en la redacción. La iniciativa 820 es aquella que propone no solamente la reforma al artículo 8º, sino también una reforma bastante grande a la Ley Estatal de Educación. ¿Sí? Entonces, por eso es que la materia de la iniciativa 820 es del tema de educación. Yo, les preguntaría si se pudiera a lo mejor conservar una y agregar otra, porque al final del día eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? El cómo va a quedar ya ordenado la Constitución como tal, la redacción. Entonces, tal vez podamos quedarnos con la redacción de la iniciativa, de ambas iniciativas y solamente lo que propone la iniciativa 820, moverlo a otra fracción o encontrarle dentro de las siguientes fracciones, a lo mejor un espacio para que pudiera quedar como un segundo párrafo. No sé si... Adelante. Si observamos la siguiente fracción, ya entramos al tema educativo. O sea, la 820 está relacionada con la fracción 12, porque ahí en la fracción 12 ya toca el tema educativo. Entonces, me parece que la fracción 11 habla de otra cosa. Sí. Muy bien, entonces nada más pues se queda como de la siguiente fracción. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y la iniciativa 364 propone agregar también la fracción número 13, desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Puerperio. Ujú. Se reconoce, yo la más peleada con el español el día de hoy. Se reconoce a las personas que la ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud. ¿Alguna observación? ¿No? Ok, entonces se queda esta redacción. Perfecto. De los siguientes párrafos del artículo, nada más los puse aquí para ya ver que esos no se tocan. Y después pasamos a lo que proponen las iniciativas 626 y 636 respecto a añadir un párrafo más a este artículo. Es un último párrafo y es en relación a considerar a la nación Ende o Apache como pueblo originario de aquí del estado de Chihuahua. Les voy a leer ambas redacciones que son básicamente las mismas. Son los pueblos originarios. Ya. Y luego me van a darle vuelta a la pantalla, pero ya, demás. Son los pueblos originarios los que descienden de la población que habitaba en el estado de Chihuahua al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Estos son Rarámuri Tarahumaras, Ooba Pimas, Odami Tepehuanes, Guarijó Guarijíos y Ende o Ende, que es la iniciativa 626 y lo que propone la iniciativa 636 es: el estado de Chihuahua tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos originarios. Se entiende por pueblos originarios a los pueblos indígenas que descienden de la población que habitaba en el estado de Chihuahua al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, asentadas en un territorio
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Estos son Rarámuri Tarahumaras, Ovapimas, Odami Tepehuanes, Guarijó, Guarojíos y Ende, Ene, Embe o Apache. Como bien vemos que les digo, las reacciones son básicamente en los mismos términos, solamente la iniciativa 636, que es la que propone el grupo parlamentario de Morena, reconoce también el término o Apache, que recordamos que siempre ha sido una de las situaciones que dificultan la inclusión de este pueblo por el hecho de que unos no se identifican con el término apache, otros sí, otros dicen que son chiricahuas. Entonces, pero básicamente vienen los mismos términos, ya está incluido ahí, yo creo que nos quedaríamos con la más amplia, que es la que incluye también al pueblo apache, para no vernos en una controversia y nada más ver la reacción. Sí, adelante. Yo quiero sugerirles algo. Miren, eh, teníamos una calendarización, al principio lo comentaba, y este tema teníamos previsto analizarlo en mayo, de acuerdo a la calendarización. Lo planteo por lo siguiente. Han estado llamando y no sé si le llamarían ayer porque yo le dije, ¿saben qué? Comuníquense con la licenciada Maldonado. Sí, pues es la responsable de la mesa técnica. Este, porque quieren estar presentes representantes del pueblo y del pueblo Apache. Entonces, mm, Se van a pelear. mira, me parece que nos conviene que lo discutamos aquí a que luego nos señalen por fuera y nos sometan a otra dinámica que no nos conviene. Entonces, igual podemos plantearles que propongan a una persona o a dos personas en caso de que tengan el interés. Y quien lo ha planteado es quienes se identifican con el Patrimonio de Apaches. No los ande, al menos no lo han hablado, pero supongo que sería conveniente. A mí me parece, yo lo planteo en la mesa, que sí debemos hacerlo en primer término. Y por las cuestiones de carácter político, bueno, pues es conveniente también. No sé, salvo su mejor opinión, yo lo planteo en esta mesa. Nada más, si me permiten, perdón, tienen levantada la mano en Zoom. Adelante, Inky. Gracias, Ale. El- dos consideraciones. Primero, cuando el INPI integró el catálogo de comunidades, se nos hicieron del conocimiento de que el único grupo, la única comunidad que quedó registrada fue una de Chihuahua, si no mal recuerdo. Y nos decían que cuando vieron el término de Apache, fueron, impugnaron y le dijeron que ellos no eran apaches y que por favor quitaran. Y el INPI quitó el término de Apache. Esa es una consideración. La segunda, bueno, pues se hizo una consulta, ¿no? Entiendo que se hizo una consulta muy a profundidad y derivado de esa consulta, pues están en la denominación como la que ellos se quieren autorreconocer. Entonces, eh, independientemente de si se les invita o no, creo que ya hay una base sobre la cual se puede partir. Sí, nada más, si Sergio sigue con la mano levantada. Sí, sí, compañera. Adelante. En efecto, aquí llama la atención dos cosas. Por un lado, esto que comentan sobre los Apache en D, es todo un debate y que incluso nos rebasa a nosotros y se inserta en la misma gente que se autoadscribe en D. Porque con este caso fue complejo el asunto a tratar con ellos porque como tal no existe una comunidad íntegra y quedó como una comunidad extensa y dispersa. No tienen un centro político, no hay una autoridad. Es complejo el tema de los Apache en D. Incluso los apaches que están en Madera, que ahí sí tienen un asentamiento físico, quedaron fuera de este registro por pugnas internas entre diversas personalidades. Entonces es un caso que sí hay que tratar con cuidado y con prudencia en todos los sentidos.
Si se les invita a que participen en estas sesiones, hay que ver bajo qué consideración, cuál sería su aportación, o si estarían participando en todos los tipos en todas las sesiones, o de qué manera, en qué calidad estarían participando. Y en efecto, se registraron varios colonias. No existe una comunidad. Se registraron colonias en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en el municipio de Ascensión. Me parece que también acá por el lado de algunos municipios aledaños a Torreón. También tuve la oportunidad ahora con el FAISPIAM de ir a algunas reuniones allá en Coahuila. Y pues, oh sorpresa, nadie se autoadscribía a Apache, ni Ende, ni nada. Ahí fue una cuestión, está muy enredoso el tema Apache Ende. Eso por un lado. Y por el otro, aquí se maneja bien Rarámuri, Tarahumara, Tepehuán, Odami, Guarijó, Guarijío, pero Pima también es algo curioso porque, y esto es un dato etnográfico, los Pimas, cuando hablan para decirse como pueblo, en colectivo, se dicen Oixcama, que se remite al ancestro, a los ancestros indígenas que estaban ahí, que son los antiguos Pimas. Y Ooba se habla de el individuo, la persona en lo individual. Es decir, yo soy Ooba, yo soy una persona. Y cuando decimos nosotros somos los Pimas, se dice nosotros somos Oixcama. Sí, entonces, y en el Catálogo Nacional de Comunidades Indígenas, de Pueblos y Comunidades Indígenas, quedó registrado como Oixcama. Entonces, aquí habría que ver cuál va a ser el etnónimo correcto para el pueblo Pima. Sí, sí valdría la pena preguntarles, hacer alguna especie de consulta, porque en las asambleas que hemos tenido del Plan de Justicia, que incluso el licenciado Iván Corro ha estado presente, ahí se les presenta como Oixcama. Entonces, pues veríamos cómo lograr esa precisión en el etnónimo. Esas serían mis aportaciones en este punto. Gracias. Gracias. Entonces, sí, sí, adelante, adelante, perdóname. Es que atendiendo justamente a esta complejidad que plantea Sergio, atendiendo a que sí fueron puntos que tratamos en la consulta, Compañera, ¿pudiera hablar un poquito más alto? Casi no se escucha, por favor. atendiendo a que al punto que maneja Sergio, a las consultas que se realizaron dentro de la consulta, válgase la redundancia, y en las mesas en donde se discutió el punto específicamente, este grupo, el que fue el más complejo, accedió en su momento. Si bien es cierto que fue lo que manejan, de que a nivel federal se inconformaron y vieron que bajaran el término Apache porque ellos no lo concebían como una palabra buena, más que nada, por lo que significa la palabra. Si bien es cierto que eso pasó 2 años anteriores, en esta ocasión, dentro de la consulta, ellos accedieron a que la palabra Apache fuera incluida de la propuesta. En este sentido, se cubren también las necesidades que está pidiendo el otro grupo, vamos a decirlo así, que son los que se reconocen apaches como tal y que ellos no se consideran en DNND. Entonces, en ese sentido ya tenemos un consenso que derivó dentro de la consulta en donde cada uno de las partes puso sus opiniones y dentro de la consulta misma se determinó o se derivó que ambas partes estaban de acuerdo en que se considera en DND y los que se consideran también apaches para ampliar cualquiera que se reconociera con cualquiera una de las líneas que tienen los apaches. Chiricahua, guachu, 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 guachu. Eso es precisamente lo que considero que evaluáramos. La consulta nos permitió que hubiese esa conciliación de opiniones entre ellos. La legislatura anterior no teníamos esa circunstancia tan favorable y creo que eh, derivado de los trabajos de la anterior legislatura, de las reuniones, de la opinión de los especialistas, fue que derivó
esta conciliación. Por lo que yo creo que la invitación de ambos grupos a esta mesa no nos va a generar más que el que vean aquí el planteamiento del reconocimiento, ¿no? De ambos. Al menos eso creo. Pero insisto, me parece que nos resultaría más conveniente hacerlo. Digo, con todo respeto y con el tema de la mesa, la realidad es que ahorita ellos tienen unas luchas de poderes bastante fuertes. Entonces, no sé si han visto el tema de las últimas peleas que han habido en Juárez, en donde unas personas, bueno, que se autoascriben apaches, están haciendo ahí actividades con la presidencia municipal y luego los de por otro lado, y entiendo que aquí hay otro grupo en donde si entran a redes sociales, hay demasiado ataque entre ellos. Entonces, yo creo que este acercamiento dentro de la mesa nos llevaría a una batalla campal que no nos permitiría avanzar, la verdad. Entonces, en este punto, pues ya hicimos la consulta, ya logramos un primer acuerdo. A lo mejor en el tema político podríamos ver de con quién las líneas que se están acercando, decirles específicamente lo que se acordó y cómo va a salir para socializarlo con ellos o permearlo con ellos sin tener que confrontarlos, porque si entramos o si quieren ahorita les mando las ligas, pero traen una batalla campal entre ellos y a mí se me hace que si los sentamos va a ser para bloquear. Sí, en el mismo sentido, yo creo que con independencia de que no estamos cerrados a recibir más opiniones, creo que las participaciones ya se dieron en la consulta. El trabajo posterior a la consulta es este que estamos desarrollando en este comité, que yo creo que deberíamos de darle también el respeto de continuar con el trabajo que se inició primero en la consulta y también tomar en cuenta que este no va a ser el trabajo final. Esto todavía lo tenemos que pasar a la comisión, ¿sí? Es decir, la última voluntad de este comité todavía tiene que pasar por la voluntad de la comisión y la voluntad de la comisión todavía tiene que pasar por la voluntad del Pleno del Congreso. Entonces, traer más opiniones, más allá de las que ya se dieron en la consulta, yo creo que nos va a retrasar aún más o nos va a atorar como ya se atoró en la legislatura pasada, particularmente este tema. Entonces, yo sugeriría a esta mesa, a este comité, que pues que lo que siga en adelante hasta el momento en que pasemos el turno de análisis a la comisión, sea dar continuidad a lo que ya se arrojó en la consulta, analizarlo en esta mesa y pues decidir esta mesa, ¿sí? Sobre la redacción, las cuestiones que tengamos todavía que ponernos de acuerdo, pues que lo definamos aquí entre los integrantes de la mesa. Bien, en aras de resolver esta disyuntiva, yo les propondría a ustedes tal vez trabajar en adecuar ambas redacciones, que si bien están un poco diferentes, pues versan sobre básicamente lo mismo, hacer una sola redacción y generar una sola reunión de la mesa técnica como tal, a lo mejor para no desviarnos del análisis de las demás ordenamientos, sino generar una reunión aparte para revisar con ellos la redacción de esta es la redacción que proponemos nosotros y esta es la redacción que se va a pasar a la Comisión de Pueblos. ¿Tienen alguna sugerencia respecto de cómo se puede mejorar lo que les estamos proponiendo aquí de redacción? Y desde el principio, pues no evitar un diálogo o un debate, sino encaminarlo o direccionarlo. Es decir, ya tenemos esto propuesto, ya han habido varios pues, consensos o convenios entre ustedes mismos. Esto es lo que está trabajado por la mesa técnica y esto es lo que se va a mandar a la comisión. Entonces, que sobre esa redacción que ya va a estar diseñada o alineada por nosotros en esta mesa, presentárselas a ellos, que ellos nos den su opinión y puede ser, les digo, una reunión aparte de las que tenemos programadas nosotros para no quedarnos enfrascados en un solo tema y que luego eso nos retrase en nuestro trabajo. No sé qué les parezca, esa es una sugerencia.
Yo propondría más que una reunión con ellos, que esas reuniones ya se dieron y se dieron de forma incluso hasta privada también, porque así lo pidieron en algunas ocasiones. Eh, yo a lo que llegaría de conclusión es poderles pasar precisamente la propuesta que se genera en la mesa eh, para, pues también para no pasarlo así en automático a la comisión, sino ya tener también el respaldo de ellos. Y ahí, pero sí ya no tener reunión, porque si no vamos a tener que traer también a todos los demás que hicieron propuestas. Es decir, vamos a tener que ampliar los trabajos y abrir los espacios en este comité, que es del comité. Si se fijan, ni siquiera los legisladores están aquí. Yo lo dejaría así, en dado caso hagamos una propuesta, unificar los criterios que se tengan ya de redacción, ver las propuestas que se dieron en la consulta o las opiniones, y en base en eso redactar nosotros o tú redactarlo, Lic, y lo vemos aquí y ya pasárselo a cada uno de los grupos, y les aseguro que ahí todavía vamos a tardar, porque no creo yo que vayan a estar totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que en esto, en lo que todos estaríamos de acuerdo, es que eh, más que tener prisa, debemos tener la certeza de que las cosas avancen de tal suerte que lo que le planteemos a los miembros de la comisión no tenga ninguna arista que luego les complique a ellos políticamente las decisiones. Entonces, yo coincido en que busquemos un mecanismo el que pudiéramos considerar más adecuado, pero que sí tengamos la opinión de ambas partes. Digo, refiriéndome a ellos, porque al final de cuentas, ciertamente nosotros estamos en esta mesa, pero también las propias normas, la Constitución y las leyes nos obligan a que estas mismas decisiones, estas redacciones, ellos participen. Esta es incluso una mesa, una reunión pública a la que puede acudir cualquiera. Tenemos una organización establecida, un procedimiento también definido para que podamos avanzar de manera cuidadosa y lo más ágil posible, pero creo que la prisa en contradicción a lo que debemos nosotros hacer no nos ayuda. Coincido en que busquemos el mecanismo más adecuado, pero insisto en que sí nos proponga entonces la Secretaría Técnica la mejor forma, la definamos, coincido con ustedes en eso, pero que no omitamos su opinión. Gracias. Gracias. Quiero solamente hacer la aclaración que sí teníamos una calendarización propuesta. Sin embargo, ya al momento de ponerme a hacer los insumos que estamos viendo en pantalla, es muy complicado estarnos brincando de un ordenamiento a otro y trabajar la mesa por iniciativas de iniciativa 772 que modifica estos tres ordenamientos y luego al momento de analizar lo que trata de la Constitución y luego volvernos a brincar a la Constitución, genera ahí hasta incertidumbre de qué vimos en reuniones anteriores o qué no vimos, qué dejamos para otro análisis, etcétera. Entonces, esta es una manera un poco más organizada. Yo sé que teníamos una calendarización, sin embargo, es algo que les comenté al inicio. De esta manera es un poco más ordenada y nos garantiza que el estudio posterior sea bastante coordinado y ya lo que tengamos dicho en la Constitución sea algo que podamos tener en cuenta para los demás ordenamientos que vamos a tocar. Dicho lo anterior, yo les propondría entonces, sí, mira, al final del día, las personas que están interesadas en participar ya se comunican para manifestar ese interés. Entonces, yo creo que valdría la pena recibirlos y por eso es lo que yo propongo de recibirlos en un espacio, ahí es que va a falta una mejor palabra, controlado y que no afecte directamente los trabajos de esta mesa. Al final del día, el diálogo o el debate o la discusión se va a dar en este punto o en otro punto y tal vez podríamos evitar que llegue a darse la discusión en la comisión, que se dé aquí, que es un espacio
este, pues más abierto de alguna manera y que si se da, si se llega a dar en la comisión, entonces sí atrasaría bastante más el trabajo ya de la dictaminación de las iniciativas. Entonces, esa es la propuesta que yo les hago como secretaría técnica, generar una reunión aparte para platicar con ellos sobre una redacción que ya va a estar lista, que ellos nos hagan, llegar sus opiniones de manera previa, porque cuando me llamaron el día de ayer me dijeron que si mandaban un documento o no, o qué onda, cómo venían, etcétera. Entonces, yo les puedo pedir un documento, ya que ahora sí que cada parte haga entrega o ellos que son los interesados, que hagan una propuesta, tomarla en consideración y yo generar algo para que el momento que llegue esta reunión, ya ellos puedan venir y se sientan escuchados por esta mesa técnica, que al final del día es lo que buscan, o sea, sentirse escuchados por pues, insisto, a falta de mejor palabras, por este espacio colegiado para poder decir, gracias por tu participación o tu participación en esta redacción. Esto es lo que nosotros te proponemos como mesa técnica y recordarles que al final del día esto no depende de nosotros, como bien ya dijo el licenciado, o sea, depende 100% de la comisión. Ellos son quienes tendrán la última palabra al momento de definir la redacción que se va a tomar en cuenta y todavía más el pleno. Entonces, esa es la propuesta que yo les hago. No sé qué les parezca, Memo. Un breve comentario porque se tocó el tema de mucha prisa, ¿no? Eh, Son ellos los que han manifestado las prisas, por eso se están comunicando y por eso se han comunicado a lo largo de pues casi un año, al menos a la oficina de nosotros. Pero este es un tema en el que ellos tienen ya muchos años, entonces para ellos el hecho de que no nos pongamos de acuerdo ya es más tiempo del que ellos están esperando. Yo lo que estoy comentando es por el hecho de que si abrimos la puerta a abrir el debate, este tema con ellos, entre diversos grupos, ellos mismos van a retrasar esto, que a ellos mismos les interesa agilizarlo. Entonces, yo creo que pudiéramos encontrar mecanismos más ágiles de llegar a un consenso sin tener que abrir un debate innecesario, porque yo creo que ya se dio, ese debate ya se dio en las consultas, ya se dio en reuniones privadas, ya lo hemos tenido a través de incluso de documentos que han ellos mismos dirigidos a este Congreso. Entonces, creo que tenemos ya mucho insumo para poder hacer una buena redacción y yo creo que pudiéramos manejarlo, como tú lo dices, de manera más ejecutiva, directamente con ellos, la forma en la que estableciéramos una redacción que sea acorde pues a todos. Se van a tener que ajustar a todos, o sea, no podemos dar gusto exactamente a todas las opiniones. Vamos a tener que generar una postura ecléctica. Si me permiten. Bueno, dentro del proceso de consulta se estableció un acuerdo de una mesa de seguimiento y una de las características de una consulta indígena es justamente la devolución de los resultados a los que participaron. En este caso, creo conveniente que ustedes que ya procesaron toda la información de la consulta, se les devuelva esa información procesada, cómo fue el consenso de todos los grupos participantes y al final, si quieren incorporarle una redacción para efecto de que conozcan los resultados de la consulta y cómo sugirieron ellos una redacción, creo que eso sería lo más conveniente para efecto de que se cumpla con los términos del protocolo específico que se elaboró para esta consulta. Si me permiten, miren, creo que todos conocemos, bueno, si no todos, una buena parte conocemos los antecedentes, también en relación a la opinión de especialistas, antropólogos, eh, sociólogos, algunos lingüistas, que nos permitieron
también tener ese insumo desde la legislatura pasada y supongo que están por ahí en la Secretaría Técnica. Donde hablábamos precisamente de esa conciliación de opiniones. Y ciertamente que la consulta misma nos da la oportunidad de poder abrevar para esta redacción que se propondría. Yo creo que la preocupación de ellos no es precisamente de que sea pronto, sino de que se les deje fuera. Esa es la preocupación. Considero que la inquietud que han planteado en mucho es cuándo y cuándo. Ahora sí. Este, y creo que estamos todos en la misma sintonía. Nosotros tenemos la mejor intención, la comisión la tiene. Ellos también lo han planteado y ya se pusieron de acuerdo. Entonces, coincido en lo que plantean de que busquemos la manera de que haya la menor controversia posible. Y si sentarlos, como plantea la licenciada Jessica, nos va a generar una dinámica de confrontación, pues bueno, eh, desde luego que trataríamos de evitar. La propuesta que hace la licenciada Maldonado, en conjunto con la que hace el licenciado López, me parecen eh, posibles de conjugarlas. Esto es, hacer la propuesta de redacción por parte de la mesa, enviarla y solicitarles que nos den su opinión al respecto. Y si tienen alguna diferencia con la redacción, entonces los convocaríamos a una reunión, pero al final de la revisión de todo nuestro trabajo. O sea, estaríamos hablando de que la dejamos al último, si es que hubiese diferencias de opinión con la redacción. Si no las hubiera, pues ahí nos quedaríamos, ¿no? Entonces, nada más para aclarar la propuesta. Sería trabajar una redacción que esté aprobada aquí por la mesa, en su momento hacerla del conocimiento del grupo que manifestó su interés en participar en esto. En caso de que hubiera alguna diferencia, una vez ya concluidos los trabajos de la mesa técnica, entonces sí, dar el espacio para que hagan la manifestación de, bueno, no por concluir, ¿verdad? Los trabajos de la mesa técnica, ya para que sea esta misma quien reciba la opinión, la impacte y entonces ya la apliquemos en el trabajo que se va a llevar a la comisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, nada más recordar que todavía falta llevar los resultados de la consulta. O sea, de verdad, no tiene caso estar discutiendo ahorita en si los traemos, los invitamos, si abrimos, si cerramos. No se trata de eso. Se trata de hacer el trabajo de este comité, ¿sí? Este comité es más técnico. O sea, nada más eso. O sea, no se trata de abrir o cerrar la puerta, sino hacer el trabajo técnico que nos corresponde ahorita a esta mesa, porque todavía sigue más trabajo y ese trabajo va a repercutir todavía en llevar precisamente los resultados antes de la aprobación en el pleno y la comisión. Entonces, yo considero que, y sí lo pongo como propuesta, eh, primero, avancemos sobre los temas y segundo, no que cerremos la puerta a más participaciones, sino que en este comité, pues trabajemos los que ya lo conformamos. Porque si lo abrimos más, pues realmente vamos a hacer más largo este trabajo, que a mí no me cansa el trabajo, yo no tengo horario, pero sí quisiera que este trabajo tenga resultados, ¿sí? Y que sea lo más pronto posible. Bueno, ya nomás para cerrar ahí en aprovechar y cambiar sus usos y costumbres por sistemas internos en la redacción que ya viene. Punto. Me encantó. Aquí está. Sí, que ambas iniciativas lo traen exactamente igual con usos. Ajá. Exacto. Listo. Y ahí yo creo que ponerlo como está la definición también a nivel federal,
en lugar de al iniciarse la colonización, creo que dice precolonización, algo así, nada más ponerlo con una reacción similar. Precolonial. Precolonial. Muy bien. Eso. Ok, entonces continuamos con los trabajos de la mesa y más adelante vemos ese tema en particular. Yo me pongo en contacto con las personas que se pusieron en contacto conmigo y les hago saber de la redacción que vamos a preparar. ¿Y esa les parece que la trabaje yo y se las manden para aprobarlo por la vía económica en WhatsApp? Sí, perfecto. Excelente. Entonces, yo les pregunto, ¿son 10:40? Ok. Entonces, ¿les parece si continuamos con el estudio de los siguientes artículos en la siguiente reunión? Sí, De acuerdo, de acuerdo. perfecto. Muy bien. Entonces, yo les agradezco.